de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, doña Cristina Herrero Sánchez, para informar en relación al proyecto de ley de presupuestos. Los tiempos se desarrollarán exactamente igual que en la comparecencia anterior del Banco de España. Hemos ampliado el tiempo para la presidenta de la AIREF. Cuando quiera, por tiempo de 30 minutos. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, ha habido un cambio sustancial en el tiempo que tenemos, sobre todo para exponer la visión de AIREF sobre los presupuestos generales del Estado, algo que, desde luego, agradecemos, porque tratamos de ofrecer nuestra opinión en la medida en que eso pueda ayudar a la toma de decisiones por parte de quien tenga que tomarlas. Y 5 minutos se me tornaba ciertamente escaso. Espero que ahora sí que nos ajustemos mejor a los 30 minutos que nos han dado para nuestra exposición inicial. Gracias por ello y si les parece, pues empiezo con la valoración que hemos hecho de los presupuestos generales del Estado. Y, como viene siendo habitual en AIREF, nosotros también traemos siempre una presentación de lo que es nuestra valoración del conjunto de las administraciones públicas. En definitiva, la valoración del plan presupuestario. Y eso es así porque entendemos que la AIREF tiene esta obligación de dar una visión integral y conjunta de las administraciones públicas, una visión que, además, yo creo que corresponde casi en exclusiva a una institución como AIREF, y a mí me parece relevante que así sea, toda vez que, además, el cumplimiento o si los presupuestos de las distintas administraciones públicas se ajustan a las orientaciones fiscales, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito europeo, se realiza siempre en términos agregados. Por eso, mi presentación irá más allá de los presupuestos generales del Estado y entrará a valorar el conjunto de las administraciones públicas y, por lo tanto, el plan presupuestario que se remitió a las instituciones europeas. En primer lugar, me gustaría recordar cuál es el papel que tiene AIREF en cuanto a la valoración de los presupuestos generales del Estado, porque sí que me parece que hay cierta confusión, probablemente ustedes no la tengan, y si es así, pues discúlpenme, pues dedicar algunos minutos a aclarar cuál es el papel de AIREF en esta materia, pero sí que me parece que en el conjunto de la sociedad existe cierta confusión respecto a lo que se espera de AIREF y lo que AIREF tiene que hacer en relación con los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque AIREF tiene que hacer dos pronunciamientos respecto a los proyectos de presupuestos de todas las administraciones públicas. Por un lado, tiene que pronunciarse sobre el escenario macroeconómico que sustenta los presupuestos generales del Estado, y no solamente los presupuestos generales del Estado, en la medida en que también la ley de AIREF dice que tenemos que avalar las previsiones macroeconómicas que sustentan los presupuestos de las comunidades autónomas, siempre que se aparten de las previsiones que haya hecho el Gobierno central para el conjunto del país. De esta forma, las previsiones macroeconómicas del Gobierno central son en gran medida el sustento de los presupuestos generales tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Cosa lógica si tenemos en cuenta que el 70% de los ingresos de las comunidades autónomas obedecen al sistema de financiación, que están más vinculados a lo que es el cuadro macroeconómico nacional que a lo que es el cuadro macroeconómico específico de cada una de esas comunidades. Bien, pues en relación con el escenario macroeconómico, AIREF lo que tiene que hacer es prestar o no su aval. Ahora veré en qué condiciones se tiene que producir ese aval, que tiene que valorarse de acuerdo con una directiva europea que determina con qué criterios se realizará esta evaluación o esta validación del escenario macroeconómico del Gobierno. Eso es un apartado. Y otro apartado es cuando ya AIREF, además, tiene que valorar lo que son los presupuestos generales de todas las administraciones públicas, Estado, Seguridad Social, las 17 comunidades autónomas, y también evaluamos los presupuestos de las 25 entidades locales de mayor presupuesto, entre ellos pues aquellos ayuntamientos que tienen más de 250.000 habitantes. Esta diferenciación es clara y por eso el legislador diferencia dos tipos de informes, uno que se refiere a la parte macroeconómica y otra que se refiere más a lo que es el escenario presupuestario de los distintos documentos. ¿Por qué? Porque solo procede el aval en el caso de las previsiones macroeconómicas. Cuando en alguna ocasión he oído como que era incompatible prestar el aval a las previsiones macroeconómicas del Gobierno y al mismo tiempo decir que el presupuesto presentaba una serie de debilidades o una serie de carencias. Y no es incompatible. Una cosa es el aval de las previsiones macroeconómicas y otra cosa es el documento presupuestario, donde no cabe que AIREF tenga que prestar su aval.
porque el presupuesto, detrás de las previsiones de ingresos y de los créditos de gasto, hay una serie de decisiones de política fiscal que, desde luego, no le corresponde a la AIREF enjuiciar, sino que corresponden al ámbito democrático de decisión. Por ello, sí que me gustaría que estuviera claro que cuando AIREF presta el aval, solo está prestando el aval al escenario macroeconómico que sustentan las previsiones presupuestarias, pero que no hay lugar para suponer que la AIREF avala o no avala lo que es el documento presupuestario en su conjunto. Bien, pues tienen lugar estos dos informes. Uno se hace con anterioridad porque es el aval de las previsiones macroeconómicas, tuvo lugar el 4 de octubre, y posteriormente, con ocasión de que en este año mi comparecencia del Congreso fue un poquito antes que en otros años anteriores, tuvimos que fragmentar de alguna manera la emisión de nuestro informe. De manera que cuando comparecí el 18 de octubre llevamos el informe sobre los presupuestos generales del Estado centrados en la Administración central y la Seguridad Social. Hicimos un pequeño avance del plan presupuestario que acababa de presentarse y, posteriormente, el día 25 de octubre, lo que hicimos fue extender nuestra valoración de los presupuestos al conjunto de las comunidades autónomas y entidades locales y hacer un pronunciamiento sobre el plan presupuestario. 3 días después ya colgamos lo que es el presupuesto de las 17 comunidades autónomas y nuestro enjuiciamiento sobre los presupuestos individuales de las principales entidades locales. A partir de aquí, ¿qué nos resta por hacer en AIREF? Pues la ley lo que nos dice es que tenemos que hacer un seguimiento continuo del ciclo presupuestario y por ello lo que hacemos es un seguimiento mensual de nuestras previsiones de cierre del ejercicio y en los próximos días, el 2 de diciembre, publicaremos una nueva previsión una vez que se conozcan los datos de ejecución del mes de noviembre en términos de recaudación que son muy relevantes para nuestro pronunciamiento sobre el cierre del 2022. En enero lo que hacemos es hacer como si dijéramos nuestro último pronunciamiento sobre el 2022 antes de que salgan las cifras oficiales y ahí además actualizaremos nuestras previsiones macroeconómicas. Posteriormente, antes del 1 de abril, tenemos que volver a informar los presupuestos de todas las administraciones públicas, pero aquí lo que nos dice la ley es que no tenemos que volver a valorar todos los documentos, sino solamente aquellos aspectos que han podido cambiar desde la presentación del proyecto hasta el presupuesto definitivamente aprobado. Bien, por lo tanto, el papel de AIREF en lo que es el estudio de los presupuestos de las administraciones públicas y de los presupuestos generales del Estado en particular, arranca con el aval del escenario macroeconómico. Y aquí sí que me gustaría recordar que AIREF no avala todas y cada una de las partidas del cuadro macroeconómico del Gobierno, sino que lo que la ley nos dice y la directiva europea a la que yo me refería dice es que tenemos que ver si el escenario macroeconómico permite que el escenario presupuestario de ingresos y de gastos se sustente en unas previsiones macroeconómicas que sean realistas. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista del realismo del escenario presupuestario posterior, la variable relevante que tiene que avalar AIREF es el crecimiento nominal. Y en estos términos, el crecimiento nominal previsto por el Gobierno es del 6%, que es prácticamente coincidente con el escenario central de AIREF. Es cierto que no es irrelevante la distribución de ese crecimiento nominal en su vertiente de crecimiento real y en su vertiente de inflación. Claro que no lo es y que tiene importantes consecuencias en el medio plazo. Pero en el corto plazo y a nuestros efectos, el escenario presupuestario de ingresos y las principales variables de gasto que se sustentan en el comportamiento del cuadro macroeconómico dependen de esa variable nominal. Por ello, el aval estaba claro, las variables nominales de crecimiento están en línea con nuestro escenario central, pero sí que lo que dijimos fue que había diferencias sustantivas tanto en las perspectivas de crecimiento económico real como en las perspectivas de inflación, como en la composición del propio crecimiento real y, desde luego, la percepción de riesgos que tenía y que sigue teniendo AIREF en este momento. En términos de crecimiento real, es cierto que cuando el Gobierno presenta su escenario macroeconómico, sitúa el crecimiento real en un 2,1%, lo cual supone una aproximación al escenario central de AIREF. ¿Por qué digo que se produce esta aproximación? Porque cuando el Gobierno presenta en el mes de julio lo que es su escenario, sus previsiones macroeconómicas, dice que el crecimiento real para el año 2023 va a ser del 2,7%. Sin embargo, cuando nos presenta el aval la solicitud de aval para el escenario macroeconómico del 2023, esta tasa de crecimiento real se sitúa en el 2,1%, una cifra muy próxima
a la que habíamos formulado nosotros en el mes de julio. En el mes de julio, AIREF tuvo que hacer un informe, y es que cuando el Gobierno lleva al Congreso la petición de que se suspendan las reglas fiscales para el año siguiente, tiene que llevar un informe de AIREF en el que se aprecien que se dan las circunstancias excepcionales para que se produzca esa suspensión. Bien, nosotros aprovechamos ese informe para ya alertar que nuestro crecimiento económico se había revisado a la baja, que entonces en el mes de julio se situaba en torno del 2% y que ese escenario central no incorporaba un riesgo de corte del suministro del gas ruso en el entorno europeo. Por tanto, el crecimiento real previsto por el Gobierno se aproxima a ese 2% que dijimos nosotros en julio, pero lo cierto es que el contexto es muy cambiante y que en este momento, ya en el momento de prestar el aval, nuestra previsión de crecimiento era del 1,5%. Y la principal discrepancia estaba en temas de inversión, porque es verdad que también teníamos discrepancias en lo que se refiere a las exportaciones, pero se veían compensadas por también el comportamiento más favorable previsto por el Gobierno en materia de importaciones. De esta forma, la diferencia fundamental en términos de crecimiento real estaba en la variable inversión, que el Gobierno prevé un crecimiento superior al 9% en un entorno de incertidumbre y de endurecimiento de las condiciones financieras y de evolución no positiva de la demanda, tanto nacional como externa, que a nosotros nos parece que es difícil que en este contexto las empresas decidan aumentar su capacidad productiva en una cuantía tan importante como preveía el Gobierno. La variable nominal es similar a la de AIREF porque, por contra, el Gobierno lo que prevé es un deflactor del PIB inferior al deflactor del PIB que contempla AIREF. AIREF había actualizado al alza este deflactor del PIB y lo que veíamos es que hay una aceleración en la dinámica de los precios internos con respecto al 2022, una vez que hemos superado el impacto del shock energético que nos entró a los precios del consumo por la vía de las importaciones. Lo que veíamos es que había un comportamiento, una aceleración mucho mayor en lo que es la dinámica de los precios internos que nos llevaba a un deflactor superior al del Gobierno. No podemos comparar nuestras previsiones con las del IPC porque el Gobierno no incluye previsiones de IPC en su cuadro macroeconómico, pero lo que sí que les avanzo es que nuestras previsiones de inflación en aquel momento para el 2022 estaban en el 8,9%, ahora probablemente sea un poquito más bajo, y las previsiones de IPC para el 2023 se sitúan en el 3,9%, siempre que no se prorroguen, siempre que haya una prórroga de las medidas. Si no se prorrogaran, pues entonces estaríamos en el entorno del 5%. Además, alertábamos de la existencia de riesgos, por un lado, y en el contexto internacional, riesgos en cuanto a la seguridad del suministro energético, ese sigue estando presente, y también unos riesgos respecto a la evolución a la baja del crecimiento europeo. De hecho, el Banco Central Europeo en el mes de septiembre presentó 3 escenarios, pero en las últimas declaraciones parece que se va aproximando hacia el escenario más adverso que sitúa el crecimiento de la zona euro para el 2023 en una contracción del 0,9%. Es cierto que en el lado contrario todas las economías europeas están adoptando un paquete de medidas importante que, por ejemplo, en el caso de una economía tan relevante para nuestra evolución futura como es la alemana, pues el paquete de medidas supera los 7 puntos del PIB. También alertábamos de que podría haber una persistencia en la inflación que llevase a un endurecimiento de las condiciones monetarias. Un endurecimiento que yo diría que se está produciendo de manera simultánea, pero no de manera coordinada. Y eso hace que se produzcan ciertas externalidades que tienen una influencia en el crecimiento real y también en los tipos de cambio. En este momento hay una depreciación del euro de un 8%. Es verdad que cuando comparecí en la Comisión de Presupuestos del Congreso esta depreciación era mayor, pero en cualquier caso esta depreciación del euro lo que supone es un encarecimiento de nuestra factura energética. Esta persistencia de la inflación nos lleva a que también tengamos el riesgo de que se produzca un desanclaje de las expectativas de inflación. Tenemos un deterioro, desde luego, en la renta disponible de los hogares. De hecho, el 20% de los hogares señala que estiman que los precios van a seguir aumentando mucho en los próximos 12 meses. Y, además, tenemos un comportamiento a nivel interior que implica una persistencia del IPC de manera generalizada. De hecho, luego tengo un cuadro donde se ve que, si bien es cierto
que la inflación, el IPC, está registrando tasas más favorables, la parte que afecta al IPC de los alimentos sigue teniendo todavía un comportamiento claramente ascendente. Y, por último, teníamos riesgos asociados a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nosotros tenemos un impacto en términos de nivel sobre crecimiento económico del 0,8 en el 2022 y de un 2% en el 2023. Ambas tasas muy por debajo de las previsiones del Gobierno. En esta ocasión, y a pesar de que el informe tiene un alcance anual, como nosotros venimos diciendo que es necesario hacer una previsión de medio plazo que permita transparentar cuáles son las consecuencias futuras de las decisiones actuales, pues nos hemos atrevido a hacer un escenario de medio plazo tanto en la parte macroeconómica como en la parte fiscal. En la parte macroeconómica lo que se ve es que nuestras previsiones son que se alcanzará o se recuperará el nivel de PIB de prepandemia a finales del 2023 o en la primera parte del 2024. Y todo ello suponiendo que hay una cierta corrección, una resolución de la crisis energética y que el plan de recuperación se ejecuta al ritmo que nosotros tenemos previsto. ¿Qué ha pasado desde que comparecí en la Comisión de Presupuestos del Congreso? Pues me parece importante que lo traiga a esta comisión, donde la comparecencia se produce pues casi un mes después. En este caso, lo que ha pasado es que ha habido unas previsiones formuladas por la Comisión Europea, donde se ha revisado al alza las previsiones de crecimiento para el 2022, que se sitúan ahora en el 4,5%, y una revisión a la baja del crecimiento para el 2023, que se sitúa ahora en el 1%. Bien, en este caso sí que el crecimiento registrado en el tercer trimestre ha sido ligeramente mejor de lo que se esperaba. La Comisión Europea, como digo, revisa al alza el crecimiento del 2022 para España, pero revisa a la baja el del 2023, y las previsiones intertrimestrales coherentes con esta evolución implicaría un cuarto trimestre con unas tasas de crecimiento, como ven, negativas, seguido de un crecimiento cero en el primer trimestre del 2023. Estas previsiones de la Comisión son coherentes con las que existen en el consenso del ámbito de las instituciones nacionales. Según este escenario, solamente Letonia y Alemania entrarían en recesión en cuanto a que su PIB en el conjunto del año 2023 tendría un crecimiento negativo. En el caso de los demás países, como en el caso de España, pues podría registrarse algún trimestre negativo, pero en su conjunto sí que esperan un crecimiento positivo de ese 1%. Los indicadores de coyuntura lo que nos muestran, aunque la verdad es que los indicadores que están disponibles hasta la fecha son muy pequeños, lo que sí que es cierto es que indican que hay cierta robustez en el mercado de trabajo, a pesar de que se produce cierta desaceleración en el ritmo del crecimiento de las afiliaciones, pero todavía el mercado de trabajo se muestra robusto. Pero no es menos cierto que indicadores tan importantes de la actividad económica como el PMI han entrado en zona contractiva al situarse por debajo del 50 en el conjunto de los países de la zona euro. Y además los indicadores de confianza siguen sin remontar. El indicador de confianza de los consumidores sigue estando en niveles muy bajos y ahora también empieza a afectar al indicador de confianza del sector servicios, que empieza a resentirse en la práctica totalidad de los países de la zona euro. En cuanto a la inflación, ya me he referido antes, es cierto que los últimos datos de inflación, ya hemos registrado el último que se ha publicado del mes de noviembre, en el caso de España arroja un dato del 6,6%, pero no es menos cierto que si excluimos la energía y los alimentos, ese comportamiento favorable ya no es tan grande, y si incluimos solamente el comportamiento de los alimentos, bebidas y tabaco, pues se sigue registrando una tendencia alcista, como mostramos en el cuadro de abajo de la derecha. Esto en lo que se refiere al escenario macroeconómico y en lo que se refiere también a las perspectivas y los últimos datos que hemos tenido después de la comparecencia en el Congreso. Respecto a nuestra valoración de los presupuestos, aquí lo que dijimos y seguimos pensando es que se ha desaprovechado la oportunidad que supone los presupuestos en cuanto a principal instrumento de política económica. Y no solamente es el principal instrumento de política económica en su momento de diseño y presentación, sino también dificulta
el control posterior que se pueda hacer después de la actuación del Gobierno. A nuestro juicio, este presupuesto tiene carencias notables que reducen su calidad informativa, lo que dificulta su supervisión. También reduce su potencia como herramienta de planificación económica porque no da una visión integral de cuál es la actuación o cuál va a ser la actuación del Gobierno y, desde luego, debilita la posible rendición de cuentas en la medida en que se va a hacer un seguimiento de un presupuesto que no contempla ni la totalidad de los ingresos ni tampoco la totalidad de los gastos. Porque los presupuestos hay varias deficiencias. En primer lugar, la propia Ley General Presupuestaria dice que el presupuesto anual tiene que encuadrarse en una planificación y en un escenario presupuestario plurianual. Ya no nos estamos refiriendo al plan que contempla la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria en caso de suspensión de las reglas. Es que la propia Ley General Presupuestaria dice que tiene que haber unos escenarios presupuestarios de carácter plurianual. Y dentro de esos escenarios presupuestarios plurianuales, el presupuesto es la concreción anual de cuáles van a ser las previsiones de ingresos y cuáles van a ser los gastos que se van a comprometer. Y en este sentido tenemos debilidades tanto en el lado de los ingresos como en el lado de los gastos. En el lado de los ingresos porque la previsión de cierre que se incorpora en los presupuestos generales del Estado para el año 2022 está alejado de la realidad que ya sabemos que se va a producir. En ese sentido, nosotros sí que nos gusta la prudencia, pero yo entendería más la prudencia referida a la estimación de ingresos del 2023 y no tanto a la ejecución del 2022, de los que ya nos faltan pocos datos para saber cuál va a ser su materialización. En este momento, y a efectos de conocer qué ha pasado con el tercer pago fraccionado del impuesto sobre sociedades, la previsión de cierre del Gobierno estaría en más de 10.000 millones por debajo de la recaudación que previsiblemente se va a obtener. Pero además, por el lado del gasto, tampoco es completo. ¿Por qué? Primero, porque no contempla la prórroga de las medidas ni la adopción de nuevas medidas para atender o paliar los efectos de la crisis energética, a pesar de que pocos días después de presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado, el Gobierno ya dijo que iba a haber un paquete de medidas. En segundo lugar, el propio plan presupuestario que se envía a Bruselas ya contempla dos escenarios, que el Gobierno dice que el segundo escenario es más realista y más transparente, puesto que contempla ya la prórroga de medidas, sin detallar, eso sí, pero por un importe que excede en más de un punto del Producto Interior Bruto. Y, en tercer lugar, parece razonable que esta prórroga se vaya a producir, además de por el pronunciamiento del Gobierno, porque las circunstancias macroeconómicas del 2023 no son muy distintas de la situación macroeconómica del 2022 que propició la adopción de estas medidas. Además, y como ya venimos diciendo en años anteriores, se sigue sin aportar información relevante en términos de contabilidad nacional, que puede parecer que somos persistentes e insistentes en esta recomendación, pero para que se hagan una idea de la importancia que tiene, los ajustes de contabilidad nacional, de los que no se conoce el detalle, exceden de un punto del PIB según las previsiones del propio Gobierno, que pueden determinarse por diferencia cuando uno analiza la composición del límite de gasto no financiero. Y además también seguimos diciendo que hay deficiencias en el proceso de aval del cuadro macroeconómico, tanto en los plazos como en el contenido de la información que se nos remite. El informe de los presupuestos generales del Estado y del plan presupuestario se produce en un contexto de suspensión de las reglas fiscales, es el cuarto año, y esto no implica que se produzca una suspensión de la supervisión fiscal, dado que tanto el marco fiscal nacional como el marco fiscal europeo no han perdido nunca de vista la sostenibilidad. Así, el marco fiscal nacional dice que cuando se suspenden las reglas fiscales hay que presentar un plan de reequilibrio para no perder de vista precisamente la sostenibilidad. Y, por otro lado, las orientaciones fiscales en el ámbito de la Unión Europea también han pasado de ser cualitativas a ser cuantitativas, pero siempre han dicho que hay que tener en cuenta esta sostenibilidad. En este contexto de suspensión de las reglas fiscales, lo que AIREF mira es si los presupuestos se adecúan a estas orientaciones fiscales del ámbito nacional y a las orientaciones fiscales del ámbito europeo. En el ámbito nacional tenemos la suspensión de las reglas fiscales. Ya he dicho que tiene que ir precedido de un informe de AIREF donde se dice que se dan las circunstancias para que proceda esa suspensión y que además tiene que haber un plan, le llamémosle de reequilibrio o un plan de medio plazo, que de alguna forma garantice la sostenibilidad. Pero en el ámbito concreto y anual se han sustituido los objetivos de déficit por unas tasas de referencia.
Ciertamente, estas tasas de referencia no existe obligación de fijarlas, pero nosotros las valoramos de manera positiva, en el sentido en que aporta previsibilidad y ancla la actuación de los distintos gobiernos y administraciones públicas. Eso sí, siempre que las tasas de referencia tengan un carácter realista y que no estén desvinculados de la realidad del momento, como ahora mismo veremos. Y por la parte de la adecuación a las orientaciones fiscales europeas, aquí Europa lo que ha ido es sustituyendo unas orientaciones cualitativas por otras más cuantitativas. Primero dijo que las medidas tenían que ser oportunas, selectivas y temporales. Luego ya pidió prudencia en el año 22 a los países con alto nivel de deuda, como es el caso de España. Y ya en el 2023 lo que nos ha dicho a países como España es que nuestro gasto corriente primario con financiación nacional no puede exceder de la tasa de crecimiento del PIB potencial de medio plazo. Bien, si comparamos nuestras previsiones con lo dicho en el plan presupuestario, pues aquí lo que vemos es que, como decía, el punto de partida de las previsiones de ingresos del 2022 no es realista. Desde luego, la tasa de referencia prevista para la Administración central resultaría alcanzable siempre y cuando no se produzca la prórroga de las medidas, si no, no sería así, y que en el caso de los fondos de seguridad social, con prórroga o sin ella, a nosotros nos parece difícil que se alcance la tasa de referencia del 0,5, toda vez que hay un incremento del gasto muy importante vinculado a la actualización de las pensiones con el IPC. En el caso de las comunidades autónomas, lo que nos parece es que presentamos tasas muy similares a las del Gobierno en cuanto al 2022, pero no así en cuanto al 2023. Y aquí sí me gustaría llamar la atención en que ambos prevemos un cierre del 1% del PIB en el año 2022, pero la tasa de referencia era del 0,6%. El cierre de las comunidades autónomas se va a producir muy lejos de ese 0,6%, ya que cuando el Gobierno plantea estas tasas de referencia, que van siendo cada vez menores de manera gradual, no tiene en cuenta cuál es la mecánica del sistema de financiación. Y desde ese punto de vista era difícil que las comunidades autónomas cerraran el 2022 con un 0,6%, de hecho van a cerrar en un 1%, y de igual forma las dan un margen excesivo en el 2023, en el que la liquidación del sistema de financiación del 2021 va a ser ciertamente muy positiva. ¿Cuál es el problema de eso? Que según nuestros cálculos, la mayor parte de las comunidades autónomas podrían cerrar en una situación de equilibrio o superávit presupuestario, pero todas ellas han presentado unos presupuestos que permiten agotar el margen del 0,3% que contempla la tasa de referencia. Ese es el riesgo de fijar tasas de referencia no ajustadas a la realidad. Y en el ámbito de las entidades locales, aquí sí que vemos que se consolida un superávit, que es mayor que el que prevé el Gobierno, y aquí también está muy influida por la liquidación del sistema de financiación. Con todo ello, y en términos globales, la AIREF contempla un cierre del 2022 claramente por debajo del previsto por el Gobierno y también contempla un cierre para el 2023 por debajo del contemplado por el Gobierno, siempre que no se produzca la prórroga de las medidas. He de decir que este cierre del 4,6% probablemente sea inferior en la medida en que los datos de recaudación que vamos conociendo se comportan de manera muy positiva tanto en el IVA como en el impuesto a la renta de las personas físicas y nos falta por saber cuál es el comportamiento del impuesto sobre sociedades. En este 4,6% ya está incluido el 0,3% de la medida que se adoptó después de la presentación de los proyectos de presupuestos generales del Estado y que asciende a un importe de 0,3 de PIB. Muy bien, ya entonces brevemente, porque ya veo que ya he consumido la media hora, nuestro escenario estaría más en consonancia con el escenario 2 que con el escenario 1, si bien vemos inconsistencias incluso en el propio escenario 2. Por ejemplo, en que no contempla un crecimiento de los gastos de personal, a pesar de que ya en el 2022 este escenario 2 sí que contempla el incremento del 1,5%, que por lo menos se consolidaría en el 2023. Sí que me gustaría detenerme en esta orientación de medio plazo. Según nuestra perspectiva, en el medio plazo
y con independencia de lo que pase en el 2023 respecto al establecimiento o no de la prórroga de las medidas, el déficit se estancaría ligeramente por encima del 3%. Y la consecuencia más importante que eso tiene en términos de deuda es que nuestra deuda se situaría, como ahora veremos, por encima del 100% y se estabilizaría en ese nivel, una vez que ya el crecimiento económico y la retirada de las medidas deja de ayudarnos. Cumplimiento de la recomendación fiscal europea, que si quieren luego podemos entrar en mayor detalle. Si no hay prórroga de medidas, se cumple. Si hay prórroga de medidas, claramente se incumple. Lo que pasa es que aquí la Comisión se deja cierto margen y es la recomendación que ha hecho al plan presupuestario. Y es, puesto que todavía no se conocen medidas, lo que tiene que hacer usted es focalizarlas. Y aquí lo que hemos hecho es un análisis del grado de focalización, distinguiendo aquellas medidas que afectan a los precios de aquellas que afectan a lo que es la compensación del nivel de rentas. Las que afectan a los precios claramente no son focalizadas, mientras que las que afectan al nivel de renta tienen un grado de focalización mucho mayor, a excepción de lo que se refiere a la reducción de los rendimientos del trabajo y al complemento de las becas, que afecta sobre todo a los niveles de renta media. Quiero pasar, bueno, esta es la estabilización del ratio de deuda por encima del 108% hasta el 2026 y porque me paro aquí, si siguiera más adelante, iniciaría una senda ascendente una vez que entran en el escenario riesgos a los que nos enfrentamos, como por ejemplo el escenario demográfico. Sí me gustaría hacer hincapié en dos recomendaciones, sin perjuicio de que luego pueda haber alguna recomendación más. Una recomendación que es novedosa de este año es qué ha ocurrido con el proceso de aval. Es cierto que en julio el Gobierno lo que hace es presentar su escenario macroeconómico que sirve de base a todos los presupuestos de las administraciones públicas. Pero la petición de aval no tiene lugar hasta el mes de septiembre. Eso en un contexto normal no tiene mayor incidencia, pero en un contexto como el actual 2 meses es una vida entera. Y entonces lo que nosotros hemos pedido es que se nos consulte en el momento de presentación del escenario macroeconómico del mes de julio, porque si no la petición de aval ya nos llega tarde. Y en ese sentido ya nos ha contestado el Ministerio y lo que nos dice es que no puede consultarnos porque no está previsto en nuestra ley que emitamos un informe en el mes de julio. Ya lo sabíamos, nosotros no hemos recomendado hacer un informe. Efectivamente, los informes son los que están tasados por ley, pero nada impide que se nos consulte. Y aquí lo único que nosotros lo que recordamos es que AIREF tiene otra posibilidad de pronunciarse, que es por la vía de la opinión, que no requiere que se consulte por parte de una administración pública. De manera que si la situación económica sigue siendo tan incierta como la actual, la AIREF emitirá una opinión en el mes de julio sobre el cuadro macroeconómico que se presente en ese momento. Lo dejo aquí y a lo mejor tenemos posibilidad de entrar en algún detalle. Muchas gracias, señora presidenta. Como tiene usted luego otra intervención de en torno a 10 minutos, 10-12 minutos, pues podrá precisar alguna cosilla más y disculpe por Nada. Y gracias por su esfuerzo por aligerar esto. Bien, por tiempo de 10 minutos, tienen la palabra los portavoces que han solicitado la comparecencia. En primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Marín Gascón. Gracias, presidente. Señora Herrero Sánchez, bienvenida. Usted indicó en su comparecencia en el Congreso, y lo ha vuelto a incidir ahora, que el proyecto de presupuestos es el principal instrumento de política económica del Gobierno y, por lo tanto, un mecanismo fundamental de control en el ámbito nacional en cuanto a su diseño y ejecución, pero que, sin embargo, presenta carencias notables que le restan calidad informativa y potencia como herramienta de planificación económica y, además, dicho presupuesto, tal y como está diseñado, debilita su función de rendición de cuentas. En el informe que ustedes publicaron el 18 de octubre, indicaban una serie de carencias que presentaban los presupuestos para el próximo año. En dicho informe han indicado que infravaloran el punto de partida a partir de unas previsiones de cierre de ingresos que no incorporan la información más reciente de 2022, no incorporan medidas por un importe potencialmente elevado que previsiblemente se adoptarán, puesto que el propio Gobierno proyecta para 2023 la persistencia de las circunstancias económicas que las motivaron en 2022, pero es que además el plan presupuestario enviado a Bruselas incorpora un segundo escenario con más ingresos y gastos que los presupuestos. Por otro lado, los presupuestos siguen sin aportar información de contabilidad nacional,
ni de los ajustes de contabilidad nacional, ni de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero es que, además, no resuelven las deficiencias que se generan en el proceso de aval del cuadro macroeconómico que ustedes detectaron y no se enmarcan en una estrategia de medio plazo. Ustedes, desde hace tiempo, vienen alertando de estas debilidades con recomendaciones que han venido reiterando y ampliando. Según ustedes, se trata de carencias reiteradas que están tendiendo a convertirse en práctica presupuestaria y a agravarse, ya que parece ser que el Gobierno no hace caso de las mismas. ¿Qué opina usted de esta actitud por parte del Gobierno de no hacer caso de sus recomendaciones? Ya que su misión tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo, ¿no sería más correcto que el Gobierno pusiera en práctica sus recomendaciones? Ustedes han indicado que hay diferencias respecto a las perspectivas de crecimiento real e inflación, la composición del crecimiento real y la percepción de riesgos. Mientras que el Gobierno ha rebajado su previsión de crecimiento al 2,1%, ustedes han indicado que el crecimiento real será del 1,5%, es decir, 6 décimas por debajo de la previsión del Gobierno. Según este escenario, la economía española retomaría una senda de recuperación en la primavera 2023 y recuperaría los niveles de actividad previos a la pandemia en el primer trimestre del 24. El problema es que la mayoría de instituciones económicas, tanto nacionales como internacionales, no avalan, no se creen, las cuentas de este Gobierno. La COE, Goldman Sachs, Funcas, Banco de España u Oxford Economics son algunos de los organismos que rebajan a más de la mitad las estimaciones del Gobierno, vaticinando un crecimiento económico por debajo del 1% para el próximo año. A lo largo de los últimos meses hemos comprobado cómo el Gobierno ha ido rebajando sus previsiones de crecimiento para el próximo año, pasando del 3,5 al 2,7 y, por último, al 2,1%. Cada vez son más los distintos organismos nacionales e internacionales que no se creen estas cuentas. En este contexto, el déficit público se situará en el 3,3% en 2023, tras cerrar 2022 en el 4,4% del PIB. Según ustedes, el margen para la reducción del déficit sin adoptar medidas adicionales se agota y el desfase de las cuentas se estabiliza por encima del límite del 3% del PIB fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. ¿Qué opina usted sobre este desfase de las cuentas públicas? ¿Le parece correcto? Usted ha criticado que el gasto disparatado del Gobierno Sánchez, sumado a la inflación, que podría situarse en el 5% en 2023 por la falta de medidas para su control, impedirán recortar el desequilibrio de las cuentas públicas en el medio plazo. Como autoridad que tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, ¿le parece a usted correcto el gasto desmesurado de este Gobierno? Por otro lado, ustedes prevén que la inflación alcance este año una media del 8,9% y el 3,9% en 2023. Sin embargo, ha advertido de que la previsión para 2023 se basa en el supuesto de que se adopten medidas para paliarla, de manera que, si no fuera así, podría situarse por encima del 5%. Los últimos datos de la OCDE arrojan un futuro preocupante, ya que España será el único país de toda la eurozona donde la inflación se mantendrá estable en 2024. Tras la bajada experimentada en 2023, la OCDE prevé que España cierre 2024 con una inflación del 4,7%, es decir, la misma que el año anterior. Pero todos los países, excepto España, estarán por debajo de la media de la Unión Europea, que se situará en el 3,4%. Por otro lado, ustedes han advertido que, además de la falta de medidas, las cuentas parten de unas previsiones de cierre de ingresos de 2022 que no... Por otro lado, ustedes han advertido que, además de la falta de medidas, las cuentas parten de unas previsiones de cierre de ingresos 2022 que no son realistas. En base a ello, han formulado dos recomendaciones nuevas, orientadas a articular adecuadamente el proceso presupuestario y solventar las carencias advertidas en los presupuestos.
Por un lado, recuperar el papel central de los presupuestos como instrumento de política fiscal y económica y elemento de diseño, planificación, ejecución, control y supervisión de la actividad del sector público. Y, por otro, incorporar y publicar en la eventual prórroga de las medidas una evaluación de su eficacia y eficiencia y especificar las condiciones que desencadenan su prórroga o retirada con el objetivo de que puedan integrarse las medidas en una estrategia fiscal nacional a medio plazo realista y creíble. Asimismo, han reiterado la recomendación sobre la necesidad de incluir en los presupuestos información de los ajustes de contabilidad nacional, información de aquellas entidades que, si bien no tienen naturaleza pública, se incluyen a efecto del Sistema Europeo de Cuentas, en el subsector de la Administración Central y del saldo resultante de la capacidad o necesidad de los organismos de la Administración Central. Y, además, mantienen viva y reiteran su recomendación de establecer una estrategia fiscal de medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera creíble y realista la sostenibilidad. Otra cuestión que también nos preocupa mucho es la eficiencia del gasto público, porque el Gobierno considera que gastar más es positivo y lo venden como algo extraordinario. Estos presupuestos son los presupuestos con mayor gasto social. Y estamos de acuerdo que, efectivamente, el gasto social solamente por pensiones ya supone casi el 50% del gasto total. Pero no se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Ustedes, el 19 de julio de este año, enviaron una carta al Ministerio de Hacienda con una recomendación. En esa recomendación se decía que enmarcasen la elaboración de los presupuestos para 2023 dentro de una estrategia fiscal a medio plazo que evitasen incrementos de gasto o reducciones de ingresos con carácter estructural, cuya financiación permanente no esté garantizada. Pero, según el Ministerio, estas recomendaciones ya están atendidas. ¿Qué opina usted? ¿Están o no atendidas dichas recomendaciones? Y, por último, según datos publicados por la Comisión Europea, el indicador de sentimiento económico de España ha descendido en noviembre hasta su nivel más bajo desde febrero de 2021, en contraste con el aumento registrado tanto en la zona euro como en el conjunto de la Unión Europea. ¿Qué opinión le merece a usted este último dato? Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal tiene la palabra el señor Vidal Matas por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. No agotaré mi tiempo. Simplemente para tenerlo claro, después de toda la intervención he deducido, pero que sí que ha dado el aval al cuadro macroeconómico, entendiendo que ese cuadro es lo que, como decía el gobernador del Banco de España, viene con una gran dispersión de las diferentes previsiones, dado el contexto de incertidumbre. Pero me gustaría ser claro, porque al final es saber si el cuadro tiene el aval o no tiene el aval de la AIREF. Entiendo que sí. Me gustaría, si pudiera profundizar, y eso sí que me ha preocupado, en la dificultad de seguimiento de los presupuestos, porque eso sí que creo que es importantísimo destacar en qué efectos. Usted ha dicho que era básicamente porque se había perdido la senda de los próximos años, por tanto eso dificultaba el seguimiento, pero si puede ahondar en ese tema y cómo mejorar en ese tema sí que me ha preocupado. Y después usted ha hecho referencia también a los desajustes que se van produciendo, evidentemente, entre previsiones y realidades diferentes. Y por eso me gustaría, ya que ustedes tienen los datos de los presupuestos de las comunidades autónomas, ¿dónde va a ser más grande esa disparidad entre las previsiones del Estado y los presupuestos que han elaborado las comunidades con esas previsiones? Porque si usted ha dicho que todas las comunidades autónomas habían referenciado al cuadro macroeconómico del Estado, pero después las situaciones eran muy dispares, o he sobreentendido ese hecho, si no es así me corrige, me gustaría saber qué zonas son las que tenemos más riesgos económicos, tanto de las comunidades autónomas o de las ciudades que han asumido más riesgo en estos presupuestos debido a que no van a ser capaces de generar ese crecimiento que a lo mejor a nivel de Estado se había previsto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, señora Herrero, muchas gracias por agradecer su intervención, tanto la de aquí como la del Congreso, que seguimos
puntualmente, hora y media entre una y otra, con lo cual nos ha podido complementar. Y, como no, también dar las gracias a todo el personal de la AIREF por el trabajo que hace y que da como resultado las magníficas presentaciones que nos da. Agradecemos especialmente el esfuerzo que hacía referencia en la intervención en el Congreso de acercar los presupuestos a la ciudadanía en general, que además decía que lo había comentado en el Consejo General de Economistas, donde además había dicho que acercarlos a la sociedad y ayudar a digerirlos, decía. Y nos ha parecido que su intervención de hoy, igual que la de otro día, es una intervención valiente, que pone el dedo en la llaga de las principales deficiencias de los presupuestos generales del Estado, que desde nuestro punto de vista no son los presupuestos que necesita el país en estos momentos, y eso es bueno, no solo que lo hablemos los técnicos o los políticos, sino que la sociedad sea consciente de dónde estamos y dónde nos llevan, es decir, que tengan capacidad de digerirlo, como usted bien comentaba en su intervención ante el Consejo General de los Economistas. Compartimos el análisis de que el presupuesto debería, recalco, debería ser el principal instrumento de política del Gobierno y luego de control, pero ha quedado evidenciado que la falta de información, de planificación y de transparencia actualmente no lo son. Y nos tememos además que al Gobierno no le interesa que lo sea. Igualmente compartimos sus reiteradas recomendaciones, especialmente esta última que ha hecho, de poder dar una opinión sobre las tasas de referencia en el mes de julio y que nos permita, por tanto, que efectivamente vayamos de forma más acertada a la hora de llevar a cabo la práctica de la presupuestación, y que vemos cómo año tras año todas las recomendaciones son desoídas por el Gobierno. Nos imaginamos que para ello los presupuestos se han convertido en un ejercicio de filibusterismo, que el único botín es la permanencia en la Moncloa a cualquier precio, olvidándose de las consecuencias que para los ciudadanos tiene una política económica deficiente como la de los presupuestos generales del Estado. A partir de ahí me gustaría hacerle algunas preguntas en esta primera intervención, a ver si podemos. ¿Usted ya consideró viciadas estas cuentas desde el punto de vista de los defectos que tenían antes incluso de poder analizar en profundidad el plan presupuestario que se había enviado por el Gobierno a Bruselas? ¿Considera que estas cuentas incluyen, una vez analizado todos los ingresos previstos? ¿Considera que incluye todos los gastos previstos por el Gobierno? ¿Han podido modificar sus previsiones añadiendo todos esos compromisos de gastos extrapresupuestarios ya comprometidos para el 23? ¿Considera, en cualquier caso, que los presupuestos cumplen con el principio de universalidad? ¿Ve adecuado mandar 2 escenarios presupuestarios a Bruselas y que ninguno coincida con los presupuestos, aunque haya uno de ellos que se parezca más, pero que todos tengan deficiencias? Al que no le falta el 1,5%, le falta los ingresos de final de año, al que no incluye medidas que ya se habían anunciado que se van o se han anunciado que se van a tomar, o da la casualidad que en el escenario donde toman las medidas y en el donde no toman las medidas, el déficit al final es el mismo. Con lo cual, evidentemente, está claro que ninguno de los tres, ni los presupuestos, ni el escenario 1 ni el escenario 2, deben poderse cumplir. Es imposible, porque todos tienen defectos. Entendemos y leemos o apreciamos entre líneas, esa ya es una consideración nuestra, y en alguna medida también comento lo que el senador Vidal ha dicho, que no con cierta resignación han tenido que dar el aval. ¿Por qué? Porque el aval solo se puede referir a si el cuadro macroeconómico es coherente a la hora de calcular los ingresos que incluyen los presupuestos. Y además, el aval se tiene que dar, evidentemente, para ese cuadro macroeconómico con respecto a las variables nominales y además, especialmente, con respecto al crecimiento nominal. Y en este caso, es verdad que el Gobierno calcula un 6% de crecimiento nominal y la AIREF un 5,9%. Puede parecer que son similares. Esa aparente similitud permite anticipar que cumplirá y, aunque no es posible tener la certeza, porque como también dijo en el Congreso, y me imagino que hoy mantiene, no manejan escenarios de ingresos y gastos, pero aparentemente, nominalmente, parece que van a cumplir. Pero claro, el hecho de que haya una similitud nominal encierra también tremendas diferencias sustanciales en ese crecimiento. Primero, ya lo ha nombrado usted. Lo que realmente va a crecer la economía, según ustedes, el 1,5%. Según el Gobierno, el 2,1%. Mi pregunta también es, por cierto,
tras los últimos informes del FMI o del propio aval que da la Comisión al plan presupuestario, donde baja el crecimiento casi al 1%, ¿mantienen todavía el 1,5%? Es una cuestión que me gustaría tener clara, porque el gobernador nos ha dicho que incluso la mayoría de los analistas incluso bajan algunos al 0,8%. Y esto es una cuestión que es relevante. Y por otro lado, la principal diferencia está en el deflactor. Vamos a simplificarlo para digerirlo. En la subida de precios. No en el IPC, que solo es una cesta, en la subida de precios. Según el Gobierno, los precios solo van a subir en general en la economía un 3,8%. Según ustedes, un 4,3%. Por cierto, la mantienen después del informe de la Comisión y del Banco Central Europeo, que ambos dicen que la inflación va a ser mayor y, por lo tanto, entiendo que la subida general de precios de la economía también, ¿o creen que ese deflactor todavía puede ser mayor? Es decir, el crecimiento nominal similar se debe a que, según la IRED, vamos a crecer menos y los precios van a subir más de lo que prevén los presupuestos generales del Estado. Y, evidentemente, creo que no es lo mismo. Si hablamos de ingresos, que es lo que ha avalado la IRED, ¿es lo mismo recaudar más porque crezca la economía o porque suban los precios? Yo entiendo que no. Le pregunto, ¿tiene la misma elasticidad recaudatoria el crecimiento de la economía que la subida de precios, que el deflactor del PIB? ¿O puede ser que tenga algún efecto diferente? Especialmente también en el propio crecimiento, como efecto de segundo nivel. Evidentemente, desde el punto de vista político, no es lo mismo. Pues pagar impuestos por ser más ricos no es lo mismo que ser más pobres en términos reales porque han subido los precios y encima pagar más impuestos, que a esto es a lo que nos está abocando el Gobierno. Y de los riesgos, si hablamos de los riesgos, pues entendemos que el Gobierno no ha evaluado adecuadamente y especialmente quiere hacer hincapié en dos. El primero, la política monetaria. Es decir, usted hablaba del endurecimiento en el Congreso, y creo que de aquí muy someramente, de las condiciones financieras fruto de la política monetaria. Cuestión confirmada, por cierto, en las declaraciones últimas de Christine Lagarde, en la que nos ha dicho que tiene claro que la inflación no está controlada y que no se ha agotado la senda de crecimiento de los tipos de interés. Si además esto lo unimos a que se va a poner fin al programa extraordinario de compra de deuda por parte del Banco Central, ante ello le preguntamos, ¿cree que es posible que esté correctamente valorado este incremento de partida de los intereses de la deuda en los presupuestos? ¿O es un riesgo más que significativo que las cuentas públicas y el déficit pues no estén bien estimados? Y con respecto a la ejecución, el segundo riesgo que quería hacer hincapié del Plan de Recuperación y Resiliencia es que es algo general. O sea, los presupuestos generales en materia de inversión no se ejecutan bien. Según la IGAE, en septiembre no estamos ni siquiera en el 40% de la ejecución de las inversiones. Entre ellos también, de los pocos datos que podemos tener del plan de recuperación, nos dice que, siendo optimistas de lo presupuestario del 21 al 22, vamos a llegar al 15%, siendo optimistas, aquello que iba a cambiar nuestra economía. La falta de información sistemática e integral en la ejecución de fondos, que además no incluye en términos de economía general, pero en términos de contabilidad nacional, pues puede decir que no esté llegando a la economía real. ¿Coincide con esa queja del Fondo Monetario Internacional? ¿Considera factible que el impacto de los fondos europeos en el 22 alcance el 0,8 del PIB que pronosticaron? ¿Cómo estima que afecta al crecimiento el bajo grado de ejecución de las inversiones del plan, de las inversiones en general y del resto de fondos europeos por parte de España? Y con respecto a la sostenibilidad, pues a nosotros nos preocupa profundamente. Por eso apoyamos la recomendación de que efectivamente pudiéramos estar enmarcados en un programa plurianual de estimaciones fiscales. ¿Qué le parece que el Gobierno incumpla reiteradamente la obligación del artículo 1.3 de la Ley de Estabilidad, donde cuando ustedes efectivamente confirman de que hay condiciones para podernos salir de las reglas fiscales, nos obliga a tener una senda para volver a ella? Y la senda, evidentemente, tiene que ser realista con respecto a la economía que vivimos, a la crisis que vivimos, pero que reiteradamente incumple el artículo 1.3 de la ley. ¿Qué le parece a ustedes? Y el déficit estructural a medio plazo lo calculan por encima del 3,3. ¿Cree que es sostenible para nuestra economía un déficit por encima del plazo de estabilidad y crecimiento? Bueno, yo considero que todas estas cuestiones son muy preocupantes. Y por último, dos breves cuestiones, muy breves, ni un minuto siquiera, de economía que yo creo que pueden afectar al macroeconómico. El mercado laboral.
más allá de constatar su estancamiento en los propios análisis, yo le quiero hacer una pregunta. Estamos en cifra récord de activos en la Seguridad Social, pero estamos en un pic que hasta dentro de un año como mínimo no vamos a recuperar el prepandemia. O sea, tenemos más gente trabajando y producimos menos. ¿Esto nos puede anticipar algún problema de productividad? ¿O cómo podría entender usted explicar esta situación que vivimos? Donde más gente trabajando, producimos menos que antes de la pandemia, porque a lo mejor esto nos afecta en un futuro. Y en segundo lugar, ¿cree que puede afectar a la sostenibilidad de las cuentas públicas la ejecución de los avales concedidos por el Instituto de Crédito Oficial con motivo de la crisis de la COVID? Y que efectivamente en estos momentos va a haber que empezar a ejecutar. Nada más, muchísimas gracias. Fragoso Martínez. Señor Palacín, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, señora presidenta de la AIREF, y gracias por su riguroso análisis, por su presentación, que espero que nos la pueda entregar al finalizar la comparecencia. Bueno, pues espero que el presidente nos la distribuya a los miembros de la comisión. Un informe que siempre es bien valorado por mi grupo y por el resto, y por eso se traduce que tengamos más tiempo para poder debatir su informe y su comparecencia pues este año. Es importante, bajo el prisma de mi grupo parlamentario, que las administraciones públicas cuenten con un presupuesto aprobado en tiempo y forma, cosa que no siempre ocurre, pero llevamos 3 años que estos presupuestos pasan por la Cámara antes de que finalice el año y se aprueban y entran en vigor el día 1, porque además el Gobierno está cumpliendo con su obligación constitucional, algo que ha podido, entre otras cuestiones, hacer porque la AIREF ha prestado su aval al cuadro macroeconómico que se sustentan los presupuestos. Y yo creo, porque así he entendido con su intervención y también por la intervención que le ha precedido, que ha sido la del gobernador del Banco de España, pues que son unos presupuestos hechos desde un prisma prudente, que cuentan también o que cumplen con las recomendaciones de la Comisión Europea en cuanto a los gastos, y también pues que dentro de las cifras pronosticadas o previstas para el año 2023 en materia de déficit y deuda, pues cuadran tanto con las que tiene la AIREF en su informe o las del Banco de España u otros organismos internacionales. Pero lo cierto es que hoy, a poco más de 30 días para acabar el año, todavía se están actualizando previsiones de cierre para este 2022 de diferentes organismos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si ya no resulta o hay diferentes versiones o diferentes opiniones en cuanto a cómo vamos a cerrar un año del que hemos consumido 11 meses, pues yo creo que hacerlas a 12 meses vista, más con los precedentes que tenemos de los años anteriores, pues yo creo que centrar la discusión, como a veces se hace, entre que se crezca un 0,5, un 0,6 más, a 12 meses vista, pues nos puede perder o hacer perder un poco cuál es la visión que desde nuestro punto de vista tendrían que tener estos presupuestos generales del Estado por parte de los grupos parlamentarios, no de la AIREF, y que no valoremos tampoco el nivel de incertidumbre en el que están elaborados estos presupuestos y en los que llevamos sumidos los últimos 2 o 3 años por diferentes cuestiones que no hace falta comentar. Yo creo recordar que aquí el año pasado estábamos hablando de unas predicciones que han cambiado durante 3, 4, 5 veces a lo largo del año, porque las circunstancias coyunturales que nos ha tocado vivir y que no son fruto de la gestión de este Gobierno, pues así lo han hecho, igual que han tenido que hacerlas otros países de nuestro entorno. Desde nuestro grupo creemos, y así lo hemos dicho este año y los años anteriores, que ante una coyuntura excepcional la prudencia es la que siempre debe guiar la previsión de gastos e ingresos dentro de los presupuestos generales del Estado, que es realmente lo que depende la gestión directa del Gobierno. Y creemos que estos presupuestos se han elaborado siguiendo esta guía. Se elaboraron en septiembre, estamos ya en diciembre y han transcurrido varios meses y la perspectiva o la evolución económica ha podido cambiar. Prudencia y transparencia.
final estos presupuestos y la información contenida en ellos son públicos y en la página web del Ministerio de Hacienda pues tenemos acceso a muchísima documentación y de hecho aquí pues estamos celebrando 39 comparecencias para analizar pues desde los distintos ministerios, las distintas secciones, qué se incluye en estos presupuestos, que yo creo recordar que es el segundo número más alto en los últimos años y yo creo que es algo positivo y que deberíamos repensar a la hora de otorgar por parte de la Comisión de Presupuestos un mayor espacio a este debate. Por otro lado, la situación actual, ya lo ha comentado el señor Fragoso, estamos ante un récord de afiliados a la Seguridad Social que deja atrás el Plan 2020 que anunciaba el señor Rajoy allá por el año 2017, que el crecimiento del Producto Interior Bruto pues, va a ser superior al 4% y habrá que ver pues, en qué cifra cierra este año 2022, que las previsiones son para que el año 2023 pues, seamos una de las economías de la Unión Europea con mayor tasa de crecimiento y que este siga al alza en el año 2023. También hemos conocido que después de alcanzar el pico de la inflación o del IPC en el mes de julio y agosto por encima del 10%, pues se vaya normalizando, vaya reduciéndose y hoy ya lo han comentado, estamos en un IPC adelantado para el mes anterior del 6,6%, que puede que nos deje como la economía o el país de la Unión Europea con menor tasa de inflación. Por lo tanto, después de escuchar algún discurso un tanto catastrofista, también me gustaría pues, dejar un poco claro cuál es la realidad en la que nos movemos. Y yo sí que es cierto que me quedo con los principales aspectos negativos que la presidenta de la AIREF ha mostrado en estos presupuestos, que quizás uno era una elevada prudencia en la previsión de cierre en este 2022 en cuanto a los ingresos tributarios, que puede extenderse al año 2023, pero yo creo que siempre es mejor ser prudente que tener un desfase de varios miles de millones de euros, como ocurría en el pasado. Es mejor ser prudente y que luego los ingresos te lleven a cumplir o a mejorar las previsiones que no hacerlo a la inversa. Y en cuanto al otro punto que yo creo que es el que usted ha dejado claro, que hay partidas de gasto quizás no contempladas, como el alargamiento de las medidas de lucha contra las consecuencias de la crisis o de la guerra en Ucrania, que claro, aquí hay que ver pues, si son, analizarlas, ver si se han de poner en marcha. Hay algunas que ya se han anunciado que se van a extender al año 2023, pero es que hay algunas que sí que se aprueban por Real Decreto, pero necesitan el voto de otras fuerzas políticas que han votado sistemáticamente en contra de ellas. Y a veces es difícil. Nosotros entendemos que mientras dure esta situación, sobre todo en los sectores vulnerables, y en las que ha indicado usted en sus gráficas que tienen mayor impacto en los deciles de menor renta en nuestro país, son en las que tendremos que abundar, y a veces pues, es difícil hacer previsiones a varios meses cuando también dependen de negociaciones parlamentarias que últimamente vemos cómo van, pues yo creo que también hay que ser prudentes en ellas. Y ya por acabar, no me quiero extender más porque yo creo que lo interesante es escucharle a usted. Sí que es cierto que a veces, en cuanto a... hablo del modelo MIPRED, sobre las estimaciones de crecimiento, que a veces hay algún decalaje con las que realizan otras, o lo que nos ha venido a comentar hoy el gobernador del Banco Central Europeo sobre el cierre. El modelo MIPRED también ofrece estimaciones para el cuarto trimestre pues que son positivas, y esto pues, no me casa con alguna aseveración que se ha hecho sobre la posibilidad real de recesión entre el cuarto trimestre del 22 y el 23, y le quería preguntar si... es que es normal, han pasado unas semanas, han pasado unos meses y la evolución a veces pues, lleva
bueno, a que las perspectivas en un momento dado pues no tengan nada que ver con las de hace 4 semanas o un mes y medio. Le queríamos preguntar si cree que va a producirse una recesión técnica en este último trimestre o no. Y de igual modo queríamos saber la valoración sobre las estimaciones, ingresos, gastos y déficit para este año 2022, sobre lo de emitir opinión en julio. Yo creo que, teniendo en cuenta la situación en la que vivimos los últimos años, casi que tendría que ser trimestral la opinión que tendrían que emitir. Y, por otro lado, yo, señor Fragoso, yo creo que hemos escuchado al gobernador del Banco de España, donde nos ha dicho que el mayor incremento de la recaudación, más de la mitad de él nos explica por la inflación. Es decir, al final la economía está creciendo, hay más españoles y españolas que tienen empleo, y la política de mantenimiento de rentas que ha hecho el Estado, pues yo creo que ha permitido pues que esa recaudación se mantenga, o mirar los datos de 2021, que la recaudación creció un 15% y la tasa de inflación estaba en el 3%. Yo creo que hay una parte del comportamiento de los ingresos que sí que se puede achacar a la inflación, pero que no es la parte mayoritaria, y otra pues que puede, aunque no la comprendamos, pero puede ser también por el buen desempeño de la economía, por la floración de economía sumergida, pues algo que cuesta comprender, porque vivimos en tiempos excepcionales y a veces hay que, bueno, también obtenemos resultados excepcionales. Yo con esto acabaría mi intervención y quedo a la espera de que conteste a nuestras preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Palacín. Contesta la presidenta de AIREF por tiempo de 10 minutos, 12 a lo sumo. Pues voy a intentarlo. Agrupándolo un poco por temas, yo creo que estaría por un lado el tema del aval y de las previsiones macroeconómicas. Respecto a si hemos avalado los presupuestos, la respuesta es sí, claramente. Respecto a en las condiciones y por qué se produce ese aval, yo creo que también lo he dicho. O sea, AIREF no avala el conjunto del cuadro macroeconómico del Gobierno, sino alguna de las variables no entrarían en ese aval. AIREF lo que tiene que hacer, porque así lo dice la normativa europea y nuestra ley, es ver si ese cuadro macroeconómico va a permitir cumplir el escenario de previsión de los presupuestos generales del Estado en materia de ingresos y de aquellos gastos que están más vinculados a las variables del cuadro macroeconómico. Y en ese sentido, la variable relevante es la variable nominal. Pero eso no quiere decir que no se haya avalado, sí se ha avalado. Pero sí que es verdad que precisamente porque esta es la finalidad, una de las recomendaciones que hacemos, y va en línea también con alguna pregunta que me han hecho, nosotros decimos que hay deficiencias en el procedimiento del aval porque falta información. A nosotros lo que se nos manda es un cuadro macroeconómico, pero a mi juicio faltan dos tipos de información fundamentales. Uno, el cuadro macroeconómico a políticas constantes, y el cuadro macroeconómico con impacto de las medidas, porque ahí permitirían un pronunciamiento de mayor calidad por parte de AIREF, porque una cosa es el escenario inercial y otra cosa es la incidencia de las medidas que esté contemplando el Gobierno. Y ese doble escenario no se produce. No conocemos el impacto de las medidas en el escenario macroeconómico. Y dos, si la finalidad del cuadro macroeconómico es garantizar el realismo del escenario presupuestario, el escenario macroeconómico tiene que ir necesariamente acompañado de un escenario de ingresos y gastos, aunque sea un escenario somero y que no tenga a lo mejor todo el detalle del mundo, pero sí que tenemos que permitir, porque podría pasar que estemos avalando un cuadro macroeconómico, pero como ha pasado muchas veces, hay una desconexión clara entre las variables macroeconómicas y presupuestarias presentadas por los gobiernos, probablemente porque se hacen en ministerios distintos, pero entonces necesitamos saber si esa coherencia se produce o no, y por eso hemos pedido que se nos mande información de ingresos y gastos. Y lo que se nos ha contestado es que se nos manda toda la información que está disponible, pero si se presenta el proyecto de presupuestos 5 días o 7 días después de que se nos pida el aval macroeconómico, entiendo que ya por lo menos unas líneas generales de los ingresos y gastos ya se conocen, con lo cual entiendo que no sería difícil que esa recomendación se cumpliera. Respecto a la pregunta de las comunidades autónomas, no me ha quedado claro si me preguntaba por las diferencias en el aspecto macroeconómico o presupuestario. Le contesto a las dos. En el aspecto macroeconómico, aquí tenemos un lío también parecido al que ahora mismo se da en el ámbito nacional. Y es que nuestra ley dice que si la comunidad autónoma no se aparta de las previsiones del Gobierno central, no nos tiene que pedir aval.
y si se aparta sí que nos tiene que pedir aval. ¿Cuál es el problema? Que el 70% de sus ingresos no descansan en sus previsiones de PIB regional, sino que descansan en las previsiones de crecimiento nominal por la mecánica que tiene el sistema de financiación. Y porque además los datos de contabilidad regional últimos, de contabilidad nacional regional últimos, son del 2020 y todavía falta por conciliar con los datos de la contabilidad nacional de ámbito nacional. Con lo cual, ahí es complejo, porque muchas veces una comunidad autónoma nos prevé un crecimiento superior al que prevé el Gobierno o inferior al que prevé el Gobierno, y si tenemos en cuenta sus variables regionales, podría llevarnos a avalar o no avalar. Pero, en cualquier caso, lo que es cierto es que la variable determinante en las comunidades autónomas es la variable nacional, y con ese criterio es como estamos prestando aval a los proyectos de presupuestos de las comunidades autónomas. Si me pregunta por las divergencias en cuanto a déficit, para el 2023 nosotros preveemos que la mayor parte de las comunidades autónomas estarían en una situación de equilibrio o superávit. Hay 2 comunidades autónomas que podrían estar ligeramente con una situación de déficit un poquito peor de ese 0,3, que según los datos que hemos publicado serían las comunidades autónomas de Cataluña y Castilla-La Mancha. Ya hay 2 comunidades autónomas que están claramente por encima del 0,3, que, como todos sabemos, son las comunidades autónomas de Murcia y Valencia. En ese sentido, cuando hemos recomendado que se fijen tasas de referencia realistas, que creo que también ha salido aquí, el Gobierno lo que nos dice es que esas tasas de referencia que han venido fijando han contribuido a que las comunidades autónomas cumplieran con una orientación de estabilidad y sostenibilidad. Eso no es así, porque la tasa de referencia en el año 2022 fue del 0,6% y van a cerrar en el 1%. Quiero decir que las comunidades autónomas, más allá de su compromiso, están muy influidas por 2 variables. Una, la evolución del sistema de financiación, que en un contexto de inflación como el actual y con todos los fondos extraordinarios que han venido asociados a la pandemia, les condiciona de manera muy importante la evolución de sus ingresos. La liquidación del 2020, que se pagó en el 2022, fue negativa. La que se va a producir en el 2023 va a ser muy positiva. Eso por un lado. Y por otro lado, que sí que nosotros estimamos que en torno al 60% del incremento del gasto sanitario que tuvo lugar con ocasión de la COVID se va a convertir en gasto de naturaleza estructural. Por lo tanto, yo creo que esos 2 determinantes tendrían que tenerse en cuenta a la hora de fijar los objetivos de déficit. En cuanto a las previsiones de crecimiento real, si nosotros mantenemos o no el crecimiento del 1,5% y el tema de la recesión técnica. Nosotros lo de la recesión técnica no nos gusta demasiado, porque no deja de ser un convencionalismo de que, bueno, si hay 2 trimestres negativos, pues estamos en recesión técnica, y no tiene en cuenta qué está pasando en la economía, por ejemplo, en el mercado de trabajo, con lo cual no es que nos guste especialmente. Ahora bien, he de decir que, tal y como dice la Comisión, un crecimiento negativo en el 4º trimestre sería compatible con un crecimiento del 4,5% en cómputo anual para el 2022. Y eso es lo que hace la Comisión. Dice, bueno, yo tengo un crecimiento del 4,5% y eso implica un crecimiento negativo, no sé si es del 0,2 o del 0,3 en el último trimestre y del 0 en el 2023. Que nos deslicemos en esos márgenes al terreno positivo o negativo, pues sería totalmente probable. Ahora bien, es verdad que los indicadores de coyuntura que están disponibles hasta este momento indican que a lo mejor el 4º trimestre es mejor de lo que se esperaba. Lo he comentado aquí, entre otras cosas, parece que el dato disponible del 3er trimestre de economías como Alemania o como Italia ha sido mejor de lo que se esperaba. Y el contexto internacional, en ese sentido, podría ayudarnos. Desde ese punto de vista, cuanto mejor sea el 4º trimestre del 2022 y más nos alejemos de esa tasa de variación negativa, que sería compatible con un crecimiento anual del 4,5%, más cerca estaremos del 1,5% de crecimiento que prevé AIREF para el 2023 y más lejos de ese 0,8% al que ahora parece que se mueven el conjunto de los analistas. Con todo, la media está en el 1,1%. Si la situación del 4º trimestre fuera una situación de crecimiento negativo, pues nuestro crecimiento del 1,5% ciertamente sería algo inferior. Podríamos estar en el entorno del 1,2%. Los 2 escenarios, ¿qué opinión nos merece? Pues nos parece que no hace más que aportar confusión a unos presupuestos que ya son suficientemente confusos. Y a eso me refiero cuando digo que se dificulta su posibilidad de control en una fase posterior. Difícilmente podrán ustedes hacer el control al Gobierno de si se está desviando en su previsión de ingresos y en su previsión de gastos, si en la previsión de ingresos no contemplan
una recaudación en el 2022 que, por lo tanto, se arrastra como punto de partida en el 2023 y que va a exceder de los 10.000 millones de euros, y difícilmente podrá hacer también un seguimiento de la parte del gasto si ya desconoce cuáles eran las medidas que iba a haber. Y en este sentido también me parece que, más allá de las medidas, que desde luego yo creo que no da buena imagen que se sepa que va a haber esta prórroga y todavía no se detallen, pero no se contemplen. A mí me parece que sí que se podría hacer, como hacen otros países, decir, bueno, estos son mis límites y si llego a esta situación voy a activar estas medidas. Pero hay aspectos que a lo mejor tienen mucha menor importancia, pero que también restan calidad al documento y que impiden su control posterior. Por ejemplo, se dijo, y así es, que en los presupuestos no estaba el impuesto a las grandes fortunas, que efectivamente tenía que ser objeto de tramitación parlamentaria, porque en aquel momento lo que se dijo es que, como no estaba el gasto, no podía estar un ingreso que estaba afectado a la financiación de los gastos. Pues bien, en el escenario que se presenta en el plan presupuestario, incluso el escenario 1 sí que contempla que ya en el 2023 va a existir este impuesto. Entonces, sí que es verdad que la existencia de dos escenarios no me parece, sobre todo porque es que los dos escenarios tienen el mismo déficit y el mismo cuadro macroeconómico. Es decir, que la prórroga de las medidas, el Gobierno lo que viene a decir es que no va a tener impacto en el cuadro macroeconómico. Y eso puede originar ya de partida una distorsión en todo el análisis que posteriormente hagamos. Y desde el punto de vista de déficit, es verdad que podríamos pensar que la previsión de ingresos es prudente, pero no es prudente si paralelamente lo que pasa es que hay también unos 10.000 millones menos de gasto, de manera que el déficit es igual en un escenario que en otro. Desde ese punto de vista, cuando se presentan los presupuestos, parece que en el escenario 2, de forma paralela a este aumento de la recaudación en el 2022, también se está contemplando 10.000 millones más de gasto en lo que queda del ejercicio, cosa que desde luego no parecía plausible. Por lo tanto, prudencia en la parte de ingresos, pero si meto la parte de gastos, esa prudencia desaparece. ¿Cómo voy? Va, perfecto. Vale. Quedan 3 minutos. Vale. Respecto al MIPRED, yo creo que esta herramienta tiene que entenderse en su justa medida. Yo creo que es una herramienta muy potente en cuanto que te da el pulso de lo que va pasando, pero evidentemente según se van incorporando variables indicadores, pues puede, como bien dice usted, pues cambiar de manera importante. Yo recuerdo en el tercer trimestre, en el verano, el MIPRED nos arrojaba un saldo de menos 0,2%, y al final, que ha sido del 0,2, el MIPRED ya arrojaba ese 0,2%. No sacamos pecho ni cuando finalmente es, ni cuando no lo es, porque es una herramienta que lo que hace, ahí no hay juicio del experto, ahí lo que pasa es que se van incorporando indicadores y se va viendo la marcha de la economía. Ahora mismo, con los indicadores que hay un peso muy importante del mercado de trabajo y eso hace que el crecimiento previsto sea del 0,6. Según se vayan incorporando nuevos elementos, pues probablemente eso irá disminuyendo. Pero sí me gustaría que el MIPRED se le diera el valor que tiene, ni más ni menos. Respecto a la previsión de intereses, pues es cierto que en un contexto con una deuda tan alta como la que tenemos, hay un coste de oportunidad claro, que sobre todo es mayor en un contexto en el que se espera que los tipos de interés están subiendo y van a seguir subiendo. Pero en el corto plazo, esa incidencia del tipo de interés, dada la estructura de vencimientos de la cartera de deuda, no es especialmente relevante. La única implicación o la implicación más fuerte en el corto plazo vendría por el lado de los bonos indexados, que suponen un 4 o un 5% de la cartera de deuda, lo cual no quiere decir que en el medio plazo que incorporamos nosotros nuestras previsiones, efectivamente los tipos de interés puedan tener un peso mucho mayor. Y respecto, yo diría, a la elasticidad, y que no es lo mismo el crecimiento real que por la vía del precio, pues efectivamente eso depende de muchos factores, pero la elasticidad del IVA respecto al crecimiento nominal efectivamente está ligeramente por encima del 1 y en el IRPF podría ser mayor en cuanto a que aumenta el tipo efectivo por la progresividad en frío. Pero yo diría que el problema de si el crecimiento real o nominal viene por la vía del gasto, en el sentido de que cuando viene por la vía de los precios impacta de manera directa en el gasto, como por ejemplo el gasto en pensiones, como estamos viendo, y en mayor o menor medida en la remuneración de asalariados, mientras que el crecimiento real no tiene impacto en el gasto. Por lo tanto, sí que es verdad que las elasticidades son algo mayores en términos de precios que en términos reales en cuanto a la recaudación, pero yo creo que la diferencia fundamental en la composición viene por el lado del gasto. Y yo no sé si tengo algo más, creo que sí, pero a lo mejor en la siguiente
la siguiente vuelta. Perfecto, pues muchas gracias, señora presidenta. Y vamos a darle la palabra a los grupos parlamentarios. Recordad, 3 minutos, tienen 3 minutos por intervención. Grupo Parlamentario Mixto, señor Marín Gascón. Gracias, presidente. Señora Herrero Sánchez, no entendemos la reticencia y el rechazo por parte del Gobierno de manera sistemática a presentar ese plan de reequilibrio que se le viene pidiendo desde hace 2 años y lo igual que la Estrategia Nacional a medio plazo. ¿Podría indicarnos, bajo su opinión, a qué se debe esa reticencia y rechazo? Por otro lado, los presupuestos de la AIREF para el año 2022, en la parte de ingresos, están presupuestados en 1,1 millones de euros, pero este año son 570.000. ¿Me puede explicar esa diferencia a qué se debe? Por otro lado, el Instituto de Estudios Económicos calcula que España podría reducir su gasto público en un 14%, lo que equivale a unos 60.000 millones de euros, sin rebajar la calidad de los servicios que presta gracias a la mejora de la eficiencia. Es necesario proceder a una reducción del gasto público ideológico e innecesario. En España, la Administración central cuenta aproximadamente con 445 entidades pertenecientes al sector público institucional, tal y como publicó la Intervención General de la Administración del Estado en su inventario de entidades del sector público. Estas entidades son en su mayor parte sociedades mercantiles, agencias, entidades de derecho público, fundaciones, entidades públicas empresariales, consorcios, fondos sin personalidad jurídica y organismos autónomos. Ese elevado número de entidades supone un gasto de fondos públicos que fácilmente podrían ser destinados a otras causas más nobles que a las que actualmente se destinan, que son a los organismos públicos que no sirven a los intereses de los españoles, sino a la agenda política e ideológica del Gobierno. Las duplicidades de competencias de las administraciones públicas, el gasto político e ideológico, fundamentalmente relacionado con la ideología de género, el multiculturalismo o la nueva religión climática recogida en la Agenda 2030, han originado que las cuentas públicas de España presenten año tras año números rojos, es decir, déficits públicos que imposibilitan la capacidad de reducir impuestos. Según datos facilitados por el Banco de España, la deuda de las administraciones públicas en septiembre del año 2000 era de 369.000 millones de euros, mientras que en junio de este año la deuda era de 1,47 billones con B de euros. El pago de esta deuda supone un desembolso de 31.000 millones de euros año en concepto de pago de intereses de la misma. ¿Qué le parece a usted esta deuda? ¿Le parece correcto pagar 31.000 euros año de intereses? España no puede seguir permitiéndose estos elevadísimos niveles de deuda, máxime cuando, a pesar de la suspensión de las reglas fiscales, tarde o temprano, se deberá volver al cumplimiento del pacto presupuestario y a la regla de oro, que son las reglas fiscales que implican límites en el déficit estructural de los países miembros de la Unión Europea. Así viene recogido en el artículo 135.2 de la Constitución española, en el que se establece que el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. Gracias, señor Marín Gascón. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal. No le uso la palabra, presidente. No, el grupo. Perdone. Por el Grupo Parlamentario Democrático, la señora Marín Larrea. Gracias, presidente. Muchas gracias por su comparecencia, señora presidenta. Reconozco que nos dejan preocupadas sus impresiones. Valoramos especialmente la importancia de organismos independientes como el que usted representa y la conveniencia de que las administraciones públicas escuchen y atiendan sus recomendaciones dotadas de rigor e imparcialidad. Por eso nos preocupa que haya detectado carencias importantes en los presupuestos y que haya destacado que los considera débiles como instrumento clave de la política económica del país, tal y como se han configurado. Como han hecho otros organismos, también ustedes consideran que las previsiones para configurar los presupuestos se han hecho a partir de estimaciones desajustadas, lo cual también nos crea una preocupación añadida sobre el desarrollo y la ejecución que tendrán, y mucho más en un escenario de tanta incertidumbre. Asimismo, coincidimos en la importancia de planificar una estrategia fiscal y consideramos que además debe armonizarse con otros países de nuestro entorno.
Esta estrategia debe tener además en consideración las peculiaridades demográficas de nuestro país y articular medidas correctoras que sirvan para atajar la sangría de la pérdida de población o que, al menos, introduzca elementos de estímulo para la actividad económica en estos territorios, que supone prácticamente el 70% de la extensión del país y en la que solo vive el 30% de su población. Además, estas iniciativas a medio plazo pueden contribuir a paliar problemas de déficit y deuda pública, porque permitiría una economía más dinámica en esas zonas y evitaría un coste añadido a las administraciones públicas para sufragar determinados servicios. Vuelvo a incidir en la importancia de los estudios e informes que presentan y en la necesidad de que sus evaluaciones cuenten con un apartado que detalle el impacto de las políticas públicas en la corrección de los desequilibrios territoriales que asolan gran parte de nuestro país. Solo de este modo, cuáles de ellas se cumplen su cometido y cuáles no. Se trata, en definitiva, que las estrategias que se realicen no se conviertan en simples anuncios y titulares, sino que tengan una efectividad real. E instituciones como la suya son las que de forma más oportuna pueden indicar el camino a seguir. La petición que hago no es nada extraordinario. Es lo que en otros países se conoce como el rural proofing. Este mecanismo de garantía rural que ya llevamos tiempo solicitando que se tenga en cuenta en cada informe o nuevo texto legislativo que se aprueba, porque además de establecer diagnósticos sobre el problema, de esos ya tenemos muchos, analiza el detalle del impacto de su aplicación en todo el territorio. Es una herramienta muy útil que necesitamos para acortar las numerosas brechas existentes entre la España vaciada y la superpoblada y, sobre todo, por aquellas instituciones y entidades que se dicen conscientes y comprometidas a acabar con esas diferencias territoriales existentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Martín Larred. Ahora sí, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, el señor Vidal Matas. No haré uso de la palabra, presidente. La señora Echano Varela. Sí, gracias, presidente, y gracias, presidenta de la AIREF. Por su análisis riguroso, que creo que está bastante en línea con lo que nos ha contado en la comparecencia anterior el gobernador del Banco de España. La verdad es que conocíamos también el informe. Hoy ya yo ya lo tengo porque lo han publicado ustedes en la página, el informe de actualización. Estamos de acuerdo que el presupuesto es el principal instrumento de política económica. Preocupa que consideren que tiene inconsistencias. No compartimos, entendemos qué es lo que ha hecho el Gobierno, pero que se enviara un plan presupuestario a la Comisión con un segundo escenario que no incorpora el presupuesto de ingresos real o el que realmente probablemente sea el de cierre, y sin incluir las medidas de ampliación a partir del 31 de diciembre, que es casi con toda seguridad se van a prorrogar. En todo caso, solo le voy a hacer una pregunta. Habla de consolidación fiscal, estamos de acuerdo que se necesita para abordar los problemas estructurales y debilidades que tienen las finanzas públicas, equilibrar gastos e ingresos. Nos preocupa que no afecten ni a sin mermar la competitividad y tampoco las inversiones que tienen que hacerse en las personas que más lo necesitan. Y nos parece, o nos gustaría que nos ampliara una de las propuestas que hacía, la de la sostenibilidad de la deuda pública, que creo que no estaba en el informe que presentaron en el Congreso, la evolución decreciente del porcentaje de reducción, que no puede solo depender de la reducción del déficit, y a ver si eso es si nos puede ampliar ese aspecto únicamente. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Fragoso. Muchas gracias, presidente. Simplemente recordar antes de la intervención 3 cuestiones, alguna de ellas que yo creo que ha quedado pendiente, la del mercado laboral, su opinión sobre el hecho de tener en teoría mucha más gente afiliada y produciendo bastante menos que en el momento del PIB. Ver si ve factible el cumplir las recomendaciones específicas de país que nos hacen sobre el incremento del gasto corriente primario, y si cree que es sostenible que la senda del déficit a medio plazo se nos lance al 3,3, sin tener en cuenta las medidas adicionales que a lo mejor hay que tomar este año que pueden desviar todavía la curva. Señor Palacín, yo prefiero unos presupuestos que lleguen tarde pero que sean mejores. O sea, no lo crea como un mérito. Dice, hemos presentado los presupuestos a tiempo, pero si son malos, si son los presupuestos fallidos,
pues nos encontramos que antes de nacer ya el cuadro macroeconómico es imposible cumplirlo, está absolutamente superado, de forma desgraciada, y fallan en las dos variables principales, la de crecimiento y la de inflación. Y además no incorporan claramente gastos que saben que van a llevar a cabo, con lo cual, bueno, si lo quieren a tiempo, enhorabuena, pero yo lo preferiría que fueran los presupuestos que necesita nuestro país, ¿no? Yo creo que el informe de la AIRES ha quedado claro que para mí es un veto general a los presupuestos generales del Estado y pone de manifiesto su deficiencia. Yo creo que tras la comparecencia de la presidenta de la AIRES se nos confirman que son papel mojado, que están técnicamente mal confeccionados, que desde mi punto de vista esto ya es político, que solo persiguen mantener a Sánchez en la Moncloa y no afrontar los problemas que las familias españolas están sufriendo. Son los presupuestos que necesita Sánchez y no los presupuestos que necesitan los españoles. La propia AIRES ha denunciado que los presupuestos tienen notables deficiencias, más graves que las que ya detectaron para el 2022. La AIRES ha puesto de manifiesto el descontrol del gasto corriente, lo que nos va a llevar a medio plazo a no tener margen para medidas adicionales. Ha quedado demostrado que el esfuerzo en la reducción del déficit y la deuda ha recaído exclusivamente en la familia. Pues solo se ha llevado por la vía de la recaudación. El Gobierno no ha realizado ningún esfuerzo de contención del gasto. Mantiene los 22 ministerios, la cifra de asesores, no ha revalorizado. En definitiva, no ha hecho un solo plan de recorte, lo cual me parece que es profundamente preocupante. Y simplemente decir que con la inflación que se prevé y con el crecimiento vamos a ser, en términos reales, nuestro dinero va a valer menos y vamos a pagar más impuestos y creo que nos alejamos de la senda que Europa nos marca. Nada más. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Palacio. Gracias, presidente. Yo, señor Fragoso, creo que ha debido leer otro informe o estar en otra presentación. Al final, podemos tener diferentes visiones de lo que tiene que ser la política económica del país, pero la realidad es que gran parte de los presupuestos han llegado porque en su día se emitió un aval a una parte del cuadro macroeconómico por parte de la AIREF que las diferencias, sobre todo en cuanto a la tasa de crecimiento, son de unas pocas décimas, y a mí lo que me hace gracia, no en esta ocasión, sino lo que utilizan ustedes y otros partidos para hablar de gasto desmesurado. Yo no sé qué partidas quieren reducir. Si el otro día votaron a una moción que presentó nuestro grupo para incrementar las pensiones en función del IPC, que por otro lado hay que hacerlo, que es ley, y están hablando aquí de ministerios, o en el caso del señor Mariel Gascón de chiringuitos públicos, que preocúpese, señora presidenta, que está hablando de organismos que dependan presupuestariamente de la Administración General del Estado, y allí yo no sé si lo considerará a la AIREF el señor Mariel Gascón una entidad ideológica o no, y que sea objeto de supresión, pero vamos, que empezamos por unas y podemos acabar por otras. Yo, señor Fragoso, los presupuestos siempre tienen que venir a tiempo y venir bien, como son los que han venido en los últimos años, y como cuando acabe el año 23, pues se comprobará en este. Se han cumplido las cifras de gasto e ingresos, de hecho han sido mucho más prudentes que lo que se ha ido presupuestando tanto en el 21 como en el 22. En el 20 no entro porque fue un año especial, pero es que en el año 15, 16, 17, pues se presupuestaron 29.000 millones de euros por encima de lo que llevó la recaudación, y yo creo que es preferible, en momentos de una incertidumbre elevada, pues ser prudentes que no hacer como hizo el señor Montoro. Y yo, después de escuchar a veces estas versiones apocalípticas de lo que es la situación actual y que lo que puede producir la aprobación de estos presupuestos, pues yo creo recordar que, pues lo que he dicho antes, que es que el crecimiento en nuestro país se va a consolidar este año por encima del 4%. El modelo MIPRED, que yo lo sigo, señora presidenta, y lo valoro positivamente, y cada vez que se actualiza pues me gusta
me gusta verlo, pues dice que vamos a crecer este trimestre, veremos cómo acaba. Pero vamos, que no todo pinta tan negativo, y más si nos comparamos con países de nuestro entorno. Es que la coyuntura internacional no está afectando únicamente a nuestro país, sino que afecta más, afortunadamente, o nos afecta menos a nosotros que a otros países. Por eso nosotros valoramos positivamente su exposición y nosotros defenderemos, como no puede ser de otra manera, los presupuestos en la tramitación en el Senado. Muchas gracias, señor Palacín. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra la señora presidenta de la AIREF por tiempo de 10 minutos. Muy bien, pues si les parece, empiezo por lo menos importante, que es el presupuesto de AIREF, en un contexto en el que estamos hablando de los presupuestos generales del Estado. No me gustaría terminar con el presupuesto de AIREF, sino con un tema de mayor relevancia. Me hacían la pregunta de por qué tenemos esta disminución del presupuesto de ingresos de AIREF, y en ese aspecto me gustaría recordar que la AIREF se financia básicamente, y por eso estoy tranquila en cuanto a que no se nos pueda suprimir, por dos motivos. Primero, porque la creación de la institución fiscal independiente en España, como en todos los países de la zona euro, viene de la mano de un reglamento europeo. Y, en segundo lugar, porque nos financiamos, y eso sí que me llena de orgullo y por eso agradezco la ocasión para poder decirlo, nos financiamos con una tasa de supervisión que pagan todas las administraciones públicas. Con lo cual, por mucho de que orgánicamente tengamos que depender de algún sitio, somos patrimonio, como si dijéramos, de todas las administraciones públicas, porque todas pagan esta tasa de supervisión en función de su presupuesto, incluidas comunidades autónomas y entidades locales, excepto los ayuntamientos con un presupuesto inferior a 200 millones. Esa es nuestra fuente de financiación principal, pero también cobramos precios públicos cuando lo que hacen las administraciones públicas es encargarnos un estudio para evaluar la eficacia y la eficiencia de determinados gastos. Y esa partida, en el momento de elaboración de los presupuestos, nosotros no sabemos qué encargos vamos a tener. De manera que lo que sí que está presupuestado es el Spending Review que encarga la Administración Central y que ya se conoce, pero no está todavía incluido aquellos encargos que finalmente nos hagan las comunidades autónomas y que a lo mejor en el año anterior ya se conocían en la fecha de elaboración del presupuesto, pero ahora no estamos todavía en fase, aunque tenemos a 12 comunidades autónomas con un proyecto abierto, pero todavía no hemos presentado el presupuesto y, por lo tanto, no sabemos qué presupuestar en esa partida. Con lo cual, lo importante es la liquidación final, en la medida en que hay una parte de nuestra actividad que no depende de la actividad ordinaria, sino de los encargos que nos hagan las administraciones públicas. Respecto a qué pasaba con las recomendaciones, que las repetíamos una y otra vez, que antes no le contesté, es que aquí nosotros no podemos hacer nada, más allá del coste reputacional que pueda tener para las administraciones públicas el que AIREF haga esta recomendación y, por supuesto, se hagan ecos pues ustedes responsables de aprobar el documento presupuestario del que estamos diciendo que existen debilidades, la Comisión Europea cuando desde luego valora el plan presupuestario y en línea con lo que decía el representante del Grupo Parlamentario Popular, la ciudadanía en general. Nosotros ahí lo dejamos, nos parece que el presupuesto resta margen de control ya no solamente a AIREF, sino también a los ciudadanos y a ustedes mismos, en la medida en que le faltan ingresos, le faltan gastos y le falta información sobre los ajustes de contabilidad nacional que hasta el año 2017 sí se daban. Es decir, es posible, pero a partir del 2017 dejaron de darse y suponen un punto de PIB. Es más, las principales desviaciones respecto a la ejecución del presupuesto se dan precisamente en esta partida de la que no se ofrece información. Al hilo de los precios públicos y de nuestro presupuesto, se han mencionado aspectos de eficiencia. Yo no soy muy partidaria de estas evaluaciones que dicen sobra un 40%, un 30%, un 10% del gasto porque es un gasto superfluo. Eso se basa en análisis que no digo que tengan cierta validez porque ya te dan una idea de si hay algún problema o no, que se basan en estadísticas, en encuestas y que determinan en relación al cumplimiento o no de determinados indicadores si España está por debajo, por ejemplo, del 60% de la media de esos indicadores. Y eso determina, aplicado al nivel de gasto que tenemos, cuál es el nivel de gasto que se considera superfluo. Hombre, que haya ganancias de eficiencia, que desde luego las hay, no significa que todo ese gasto sea superfluo, sino que, sinceramente, lo que pasa es que tenemos que ser más eficientes en ese gasto. Y eso me lleva a otra de las consideraciones, que era la evolución del gasto.
Es verdad que, por ejemplo, cuando uno ve el límite de gasto no financiero del Estado, aparentemente solamente tiene un incremento del 1,1%, pero si se hace en términos homogéneos, que es otra cosa que también debería hacerse, se descuentan los fondos del Next Generation y también se descuentan las transferencias extraordinarias a otras administraciones públicas, el incremento del gasto que representa el límite de gasto no financiero no es del 1%, es del 6,5%. Y eso me lleva al cumplimiento de la recomendación. Un 6,5% es verdad que no está en contabilidad nacional, pero que no contempla medidas. Respecto al cumplimiento de la CSR y también el pronunciamiento del plan presupuestario, ya me gustaría a mí que pudiera establecerse una equivalencia entre los documentos presupuestarios y el plan presupuestario. Los documentos presupuestarios están en contabilidad presupuestaria y el plan presupuestario que se envía a Bruselas está en contabilidad nacional. Pero además comprende la totalidad de los subsectores de las administraciones públicas y es imposible hacer un presupuesto consolidado. Por lo tanto, ya me gustaría poder consolidar los presupuestos para poder ver la coherencia con el escenario total que presenta en el plan presupuestario o que se hicieran públicos los ajustes de contabilidad nacional para poder hacer esa equivalencia entre un documento y otro. Lo digo porque la CSR, la recomendación específica a España, se mide en términos de contabilidad nacional y es difícil ver cómo pasamos de la evolución del gasto presupuestario a esa evolución en términos de empleos no financieros de la contabilidad nacional. Lo cierto es que si se prorrogan las medidas, ya no digo por un importe mayor, sino por el importe que se contempla en el escenario 2 del plan presupuestario, que contemplan por diferencias una prórroga de 1,1 puntos, sí que dicen que son todas las de ingresos, que serían 0,3, pero no dicen nada de las de gastos, pero por diferencia serían 0,7 adicionales. Si se prorroga ese 1,1%, no se cumpliría la recomendación específica. El crecimiento sería del 6 y pico por ciento frente al 5 que ya ha hecho público la Comisión que va a medir. Por eso, no hay un aval de la Comisión al plan presupuestario, tampoco tiene por qué prestarlo. Lo que la Comisión dice, de hecho, no ha hecho caso del escenario 2. Cosa, por otra parte, evidente, porque no puede hacer caso de un escenario que no detalla el contenido de las medidas, cómo se va a pronunciar sobre ese presupuesto. Y en ese sentido yo creo que podíamos habernoslo ahorrado porque ha aportado ruido y no ha servido para nada, ¿no? Por si se pensaba que en el ámbito europeo iba a dar mayor transparencia, mayor credibilidad, pues directamente la Comisión lo que ha hecho ha sido, no se conoce el detalle de las medidas, evidentemente no me pronuncio sobre el escenario 2. Y cuando se ha pronunciado del escenario 1, lo que ha dicho es, hombre, este escenario permite el cumplimiento de la recomendación específica, ahora, si prorroga medidas, ojo, tienen que ser focalizadas. Y ahí la Comisión todavía no es muy clara sobre qué va a entender sobre este grado de focalización, cosa que también a nosotros nos parece que las reglas de juego tienen que estar claras desde el principio. Eso también se le puede achacar a la Comisión, ¿no? Pero sí que es cierto que esa focalización es lo que tratamos de decir aquí. Hemos hecho este análisis con la intención de cumplir una de las funciones fundamentales que yo creo que tiene que tener la AIREF. Más allá de su tarea de supervisión, yo creo que la tarea fundamental de la AIREF es poner datos sobre la mesa que ayuden a quien tiene la responsabilidad de tomar decisiones, poder adoptarlas con criterios objetivos, sin perjuicio de que todos sabemos que muchas veces pues, entran otras variables que no sean esos datos objetivos. Y esa es nuestra intención cuando damos estos análisis de focalización y nosotros nos ofrecemos a aportar los datos que están detrás de esos análisis a las administraciones públicas si eso les ayuda a tomar unas decisiones pues, más fundamentadas en la evidencia. Y ahí la focalización, lo que decimos es que las medidas de precios no son focalizadas, cosa que ya sabíamos, y las medidas de sostenimiento de rentas pues sí que lo son. En términos agregados y en términos relativos, viendo la proporción de renta afectadas por las distintas decilas de renta, sí que habría cierta focalización en las medidas adoptadas por el Gobierno. Y respecto al tema del empleo, pues aquí nosotros tampoco sabemos explicarlo y, sinceramente, hemos creado en el seno de AIREF un grupo de las distintas divisiones que traten de explicar qué está pasando y ese desacople que hay entre la evolución del mercado de trabajo y el crecimiento económico. Aquí tenemos que ver varios factores. El por qué se produce ese desacople, que desde luego podría tener incidencia en términos de productividad. También tenemos que ver si, aunque hay más empleados, a lo mejor se están trabajando menos horas.
compras, cuál es la incidencia de los fijos discontinuos. En fin, hay una serie de incógnitas sobre la mesa que estamos tratando de analizar y de sacar algún tipo de documento al respecto. Y, por último, en esta planificación que nosotros pedimos y simplemente con la intención de poner datos sobre la mesa, estoy de acuerdo, si no sabemos lo que va a pasar dentro de 15 días, pues es difícil hacer esa previsión a medio o a largo plazo, pero eso no puede suponer que no haya ningún dato sobre la mesa, aun cuando luego puedan criticarte. Nosotros lo que vamos a hacer es sacar en el mes de enero. En el Congreso dije en diciembre, pero ahora me van a entender por qué no va a poder ser y va a tener que ser en enero, una opinión de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, donde vamos a ofrecer un escenario macroeconómico y fiscal a políticas constantes y donde incluimos una proyección del gasto en pensiones, del gasto en sanidad, del gasto en dependencia, que son gastos que suponen grandes retos vinculados a lo que es el envejecimiento. También nos hemos atrevido a hacer una previsión, un escenario fiscal de ingresos en un contexto en el que una parte importante de la recaudación viene de la mano de la inflación. Nosotros sí que entendemos que en el 2022 un 50% del incremento de la recaudación fue vía inflación y que va a ser mayor ese porcentaje en el 2023, pero no es menos cierto que hay una parte, un aumento de las elasticidades que no sabemos explicar y que, por lo tanto, no sabemos si serán estructurales o coyunturales. ¿Qué podemos hacer? Publicaremos este escenario y diremos toda la metodología y todos los supuestos que estamos haciendo para que, desde luego, se pueda replicar el análisis e incluso discrepar de él. ¿Por qué nos tenemos que ir a enero? Porque el ministro Escrivá ha anunciado que próximamente va a hacer pública su reforma de pensiones y, en ese sentido, sacar una opinión de sostenibilidad con una previsión del gasto en pensiones que no incorpore unas medidas que se van a presentar en los próximos días nos obliga a que, aunque ya la tenemos prácticamente cerrada, pues lo demoraremos hasta el mes de enero, con esa intención de facilitar el debate fiscal y de proporcionar datos que puedan ser útiles a todos los niveles. Muy bien, pues muchísimas gracias. Señorías, tenemos unos minutos hasta las 7, pero a las 7 empezamos con la siguiente comparecencia. Bueno, me has recortado.